nos conocimos un verano en donde hacíamos pretemporada en un gimnasio que se llamaba Gimnasio Núcleo, en la calle San Martín, en donde los hermanos Di Santo habían ido a hacer solamente acondicionamiento físico general. Y nosotros lo usábamos como pretemporada para el entrenamiento que íbamos a encarar. Y ahí conozco a estos dos hermanos, con los cuales nos hicimos amigos, y especialmente con Mario seguimos siendo amigos desde aquella oportunidad. Somos hermanos de la vida, digamos así, en la gimnasia. Y nos fuimos desarrollando en una primera instancia todo con el profesor Tulice. Después, cuando Tulice se jubila de la Dirección de Educación Física, Tulice se va del Centro de Educación Física Manuel Belgrano y hace un convenio con el Club Instituto. El papá de los Carlos hizo el gimnasio. El papá de los Carlos hizo el gimnasio. Fue así, ¿no? Claro, exacto. Ahí te cuento también un poco de esa historia. Cuando Tulice pasa al Club Instituto, el Club Instituto toma un equipo formado ya, que éramos nosotros, que no teníamos el vuelo técnico que tuvo la camada anterior, pero éramos el más referente en su momento, dentro de lo que había en Córdoba. Y se hace un convenio con el club adopta, digamos, este proyecto de Tulice, de la mano del padre de Oscar Sandrin, Ángel Sandrin, que integraba la comisión directiva con Pedraglio, que son parientes de ellos, dentro del Club Instituto, sabiendo de que Oscar, bueno, ya era en ese momento un referente importante, uno de los mejores. Yo diría no uno, el mejor gimnasta que tenía Córdoba en ese momento era Oscar Sandrin. Y el padre de Oscar, utilizando un poco sus influencias dentro del Club Instituto, integra esta disciplina como una disciplina del club, y no solamente la integra, sino que hace inversiones muy importantes, edilicias, que serían hoy millonarias, como construir un gimnasio exclusivamente para la práctica de la gimnasia en grandes aparatos, y así se llamó durante muchos años el Gimnasio de Grandes Aparatos, con este nombre, con un cartel y todo puesto en la entrada del gimnasio, y se compraron aparatos. Por primera vez en Córdoba veíamos un gimnasio armado solo para hacer gimnasia deportiva, gimnasia, lo que hoy llamamos artística. Porque en el gimnasio provincial, ¿qué hacíamos? Armábamos y desarmábamos los aparatos todos los días. No teníamos gimnasio. Bueno, esa es otra anécdota. Sí, a mí me ha pasado tener todo el aparato a un costado y ver que la barra te queda mal armada porque te queda cruzada y tenés que sacar los tensores y volverlos a armar, sí. Éramos expertos técnicos en armado y desarmado. Y resulta que, bueno, por primera vez se hacía algo evolucionado en el Club Instituto. Y esos últimos años del profesor Tulice, que ya la salud no lo fue acompañando tanto por su edad y por el desgaste que él habría tenido de su intensa carrera como docente. Eso nadie lo habla tampoco, el desgaste que tiene el docente involado en la causa, no saben el desgaste, la gente no conoce el desgaste que tiene. Sí, Tulice, nosotros a medida que pasó el tiempo fuimos conociéndolo como ser humano, como hombre, y conocimos su familia, conocimos lo que su familia pensaba de él, desde otra mirada, ¿no? De la mirada del profesor, y sabemos de lo que ha sufrido y de lo que ha luchado ese profesor pionero, y por supuesto que eso produjo grandes desgastes, cuya factura aparece en los últimos tramos de la vida con problemas de salud, ¿no? Y nosotros, que éramos unos pollos todavía que estamos desempollando, fuimos de a poquito tomando la manija de enseñar gimnasia en el instituto. Éramos los líderes deportivos, así nos llamaban, que éramos auxiliares, ni siquiera éramos estudiantes de educación física. Éramos gimnastas en donde el profesor nos daba unos pequeños cursos para que le ayudáramos a él a cuidar, a asistir a los gimnastas, porque él ya no tenía también la fuerza física para cuidar a todos los alumnos que
se iniciaban en la gimnasia en el Club Instituto. Y además nosotros, como podíamos mostrar, porque éramos gimnastas, mostrábamos el ejercicio, ayudábamos a explicar, ayudábamos a cuidar y ayudábamos al orden. Y el profesor Tulice nos fue dando muchos lineamientos didácticos de cómo ordenar un grupo, cómo hablar con ellos. Aprendimos muchísimo de docencia con él de forma pragmática, ¿no? No con teoría, no, sino como él nos iba diciendo que teníamos que presentarnos frente al grupo. Y bueno, éramos una especie de tulicitos, ¿viste? Es decir, hacíamos lo que nosotros habíamos aprendido de él. Pero así se fue despertando en nosotros esta vocación de ser docentes, desde ahí, desde esa raíz. Primero de tenerlo a ellos como referentes, ¿no? Los referentes importantes, nuestros ejemplos, y después a partir de esos ejemplos y sus instrucciones, ir aprendiendo a enseñar y descubriendo la belleza que es esto, esa experiencia maravillosa que es enseñar. Una experiencia que hasta que llegó esa etapa no la habíamos vivido antes, sino que antes habíamos disfrutado de ser deportistas, pero después seguíamos disfrutando un tiempo como deportistas, pero también como formadores de niños que se iniciaban en el deporte. Cuando Tulice definitivamente se retira, muchos decían, Walter, seguí la carrera de educación física, vos tenés condiciones, porque nosotros ya dábamos clase, digamos así. No estábamos en el profesorado, yo había terminado la secundaria y había iniciado mis estudios de arquitectura. Pero yo seguía vinculado al deporte, porque seguía practicando y seguía dando clases de esa manera en el Club Instituto. Me decían, Walter, tenés que seguir, vos tenés condiciones para esto. Encima, un paréntesis, no me quiero extender ahí, yo hacía música también, ¿no? Músico, y con la música, en los veranos, dábamos en las escuelas de verano gimnasia, pero también aprendí recreación. Claro. Y con la recreación la hacíamos utilizando mucho el recurso que yo manejaba, que era la música. La cuestión que empecé a vivir también la docencia desde otros ángulos, no solamente desde lo técnico gimnástico. Y todo esto me fue llevando paulatinamente, circunstancialmente, a nunca despegarme de esto que es la gimnasia y la docencia en la gimnasia. Y a pesar de que yo era muy buen estudiante en arquitectura, y no lo digo con vanidad, tenía todas notas muy destacadas, me iba muy bien en la carrera, todo el mundo me decía, seguí el profesorado. Y cuando entro a segundo año de arquitectura, en el año 81, sí. El año que yo nacía. Sí, más o menos. Entro en el segundo año. Sí. Tanto me decía la gente, decido entrar a la carrera de educación física. Sí. Así que hacía las dos carreras simultáneamente. Arquitectura y el primer año de educación física. Ustedes cambian el día por la noche en arquitectura. Ustedes cambian el día por la noche en la arquitectura. Están toda la noche haciendo maquetas. Exactamente. Yo tenía una carga, bueno, también tenía toda la juventud, ¿no? La energía de la juventud. Una carga infernal. Porque mira, estudiaba arquitectura, con todo lo que implica ser estudiante de arquitectura, el tiempo. En aquella época no usabas computadoras, era todo manual lo que se hacía, todo manual, de tablero de dibujo, ¿sí? Recortes, pegar. Hoy se trabaja mucho con la computadora y eso agiliza, pero en aquella época llevaba el doble del tiempo que lleva hoy la carrera. Por otro lado, estudié educación física, que no era menor, también insumía mucho tiempo de práctica. ¿Sí? Y además trabajaba, porque seguía yendo a dar clases en el Club Instituto. Los pude sostener esto durante 2 años, más o menos, 1 año y pico. Después me di cuenta que tenía que optar, no podía hacer las dos cosas, y digo, voy a decidirme por hacer una carrera o la otra, porque al final iba a terminar desgastándome de tal manera que no iba a hacer nada bien. Iba a querer abarcar todo y no poder hacerlo, porque también me apasionaba
y me gustaba la arquitectura, tenía un gran amor también por esa disciplina. La cuestión es que cuando yo decido elegir a la educación física porque me llenaba espiritualmente, no sé qué tenía, me vinculaba toda mi historia de motriz y todo lo que yo había vivido como deportista, y además socialmente tenía un ámbito de relaciones enormes que me había regalado el deporte, la gimnasia. Me decidí a continuar con esa carrera y dejar la arquitectura. Las críticas que recibí de mi familia eran infernales. ¿Cómo vas a ser profe de educación física al lado de un arquitecto? ¿Viste? Como que el título de profesor de educación física era de una jerarquía mucho menor. Claro. ¿Viste? Más allá de todas las cosas que me pueden haber dicho, la decisión la tomé con el corazón y no me equivoqué para nada. Mi esencia estaba en lo que elegí y te puedo asegurar que me siento haber desarrollado una carrera brillante, en donde al menos yo me siento realizado. Y eso es muy importante para un ser humano, sentirse realizado con lo que ha hecho. Y también siento todo lo que por ahí podría haber hecho y no hice, pero por mis propias limitaciones, porque reconozco de que hay muchas cosas que uno no desarrolla porque a lo mejor no le da el cuero. Las limitaciones propias de la naturaleza y la esencia de cada uno. Pero me siento realizado porque creo que aporté todo, di todo, tengo mi conciencia tranquila en eso y creo que he dejado algo de legado en lo que la gimnasia sigue haciendo actualmente. Así que todo arrancó allá, en aquellos tiempos, y de esa manera. Digamos que el destino, la vivencia me fue llevando a lo que soy actualmente como profesor de educación física. No fue una elección por un curso de orientación vocacional, ni por ninguna cosa de esas. Claro. No fue que terminé la secundaria y digo, a ver qué hago, cuál es el menú de carreras. No, el destino y mi propia historia me fue llevando a estar en donde estoy. Así que la educación física no es solamente una profesión para mí, sino que es mi propia vida, ¿no? Che, Walter, y vos entraste a educación física, vos te recibiste de profe y ahí fue que armaste el primer gimnasio, que me supo contar el Edu Novelo, el primer gimnasio que ustedes habían armado. No. Yo me recibí de profe y Sí. varios años seguí trabajando en instituto ya con el título de profesor y ya trabajando, tomando, digamos, un rol mucho más importante que de aquel líder o auxiliar técnico. Ya estábamos al frente. Junto con Omar Sereno y Horacio Cornejo, habíamos armado digamos, una tríoda, un equipo de trabajo, en donde teníamos gimnasia artística masculina y femenina. Tuvimos el apoyo en aquel momento de la Federación de Gimnasia, pudimos traer los primeros aparatos buenos a nuestro club, se instalaron, tuvimos el apoyo de los Pedraglios. Sí, perdón, eso es en instituto. Ustedes seguían En instituto, sí. seguían en instituto. Teníamos ahí el legado que había dejado don Roberto Mario Tulice con Ángel Sandrín. Ángel Sandrín dejó después que él falleció, digamos, la conducción del instituto siguió en manos de los hermanos Pedraglio, que eran parte, además de ser parte de la empresa constructora de ellos, eran parte de los directivos del instituto, que siguieron respaldando todo ese proyecto de la gimnasia. Pero bueno, después con el tiempo, nuestra impericia política, porque éramos muy jóvenes, políticamente no teníamos manejo, nos fue haciendo perder espacios en el instituto y el básquetbol ganó muchísimo espacio hasta llegar a un punto donde nos sacaron el gimnasio de grandes aparatos cuando ya la gestión Pedraglio no estaba al frente del club. Sí, algo bueno, esta degradación política de espacio en el club fue la que nos llevó a ir tomando caminos profesionales distintos. El primero
que se va después de tantas peleas, porque al último el Club Instituto se había convertido, en vez de un elemento que nos ayudaba a poder lograr nuestras metas en la gimnasia, era realmente una máquina de impedir, porque no generaba ningún beneficio en cuanto a espacio. Nosotros era como que le estorbábamos al club. No pagaban los sueldos, no compraban el carbonato de magnesio, teníamos que comprarlo nosotros porque ni eso tenían los gimnastas. Si habíamos llegado a un punto de degradación tal con aquellas gestiones que no eran las descendientes de Sandrín, era otra gente, que la verdad que nos desanimaron muchísimo, desanimaron a nuestros deportistas, a nosotros como entrenadores, y nos cansamos. El primero que se va es Omar Sereno. Omar Sereno dice, no, en esto no puedo seguir. Comenzó sus estudios de Derecho, en abogacía, un bocho, digo, porque en mucho menos de lo que dura la carrera, creo que en 3 años hizo la carrera de abogacía, viste que se puede rendir libre, ¿no? Sí. Las materias en Derecho. Sí. Aparte de recibirse casi con medalla de oro, se recibió de abogado, se dedicó a la parte política y se nos fue de la educación física un excelente docente y un gran formador en gimnasia como fue Omar Sereno. Horacio Cornejo se fue, abrió camino en el sur de nuestro país, se fue a vivir allá por Neuquén, todavía vive ahí. Y yo me quedé, yo fui uno de los últimos que se fue, me quedé en la pelea, pero la pelea fue insostenible y un día, cuando yo ya me casé, más o menos tendría 28 años, Sí. Ya empecé a tomar otros cargos como profe de educación física, tomé cargos en la Dirección de Educación Física, el Liceo Militar General Paz. La verdad que fue un afortunado, tuvo mucho trabajo oficial cuando yo me recibí, no tuve problema de conseguir trabajo, me ayudaron muchísimos, mis referentes, Néstor Fernández, Hugo Pelato, gente que me quería muchísimo. El mismo Juan Caviglia, que era profe en el liceo, tuve el honor de compartir los últimos años de él en el liceo como colega, trabajar juntos como profesor del Liceo Militar. Y bueno, yo empecé a tener cargos y iba al Club Instituto, no dejaba de ir porque mi pasión era formar gimnastas. Entonces seguía yendo todos los días a la noche y volví a mi casa tipo 10:30, 11 de la noche, todos los días. Y bueno, mi esposa en ese momento, embarazada, las obligaciones de familia, me dijeron, bueno, Walter, tenés que empezar a priorizar. No podés seguir con esto así. Si el Club Instituto no me pagaba el sueldo, era un vicio ya se había convertido en un vicio. Iba porque me gustaba. Iba sin cobrar, no importaba. Yo quería seguir con los grupos de gimnasia. Entonces, un día tomo la decisión y digo, voy a tener que dejar esto, no sé si lo retomaré alguna vez, y dedicarme a los trabajos que sí tenía en el otro ámbito. Sí. Entonces hablo con un tío mío en una reunión familiar, Raúl Baldi, un gran empresario, actualmente también empresario, uno de los más poderosos de Córdoba. Un hombre inmensamente rico, pero que viene de abajo, ¿no? Un tipo que un hombre de convicciones muy firmes. Conoce los procesos. ¿Cómo? Un tipo que conoce los procesos. Sí, vos sabés que te escucho muy bajito, che. Un tipo que conoce los procesos. Exacto. Que viene del trabajo, pero bueno, hoy un empresario, y en ese momento ya lo era. Y es un familiar, yo fui a una fiesta familiar y para mí era mi tío, nada más, no me interesaba ser empresario, ¿no? Y un día comento, no, voy a dejar, y conté, ¿viste? Todo el mundo me preguntaba qué estaba haciendo, y contaba como se habla en la familia, de lo que estás haciendo. Y viene y me dice, quiero hablar con vos, Walter. Y me llevó aparte. Y me dice, ¿por qué vas a dejar de entrenar en gimnasia? Él sabía que me apasionaba. Sí. Y lo sabía por mi papá también, porque era muy amigo de mi papá, y mi papá, bueno, como todo padre, hablaba de su hijo como si fuera un prócer, ¿viste?
más o menos. Y le contaba toda la historia de cuando era gimnasta y qué sé yo, ¿no? Entonces dice, no, Walter, dice, vos no entendés algunas cosas, me dice. ¿A quién le interesa la gimnasia? Y le digo, no sé, qué sé yo, a mí. Bueno, a vos te interesa. ¿Y qué pasa en ese club? Solamente te interesa a vos, al club, o a los directivos del club, o a la política del club no le interesa. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Jugate por lo que vos querés, hacelo vos. Busca la manera de hacerlo vos. ¿Para qué necesitas el club? Para tener un lugar, tener los elementos y poder financiar tu trabajo. ¿Por qué no lo haces vos? Como un emprendedor privado. ¿Qué es eso? Y tenés que hacer así, así. Yo nunca había, es más, en Córdoba nadie hubiera imaginado un gimnasio de gimnasia en grande aparato privado. Privado eso. Si eso no es negocio, ¿cómo va a poner un gimnasio privado? Una cosa media rara, ¿viste? Dice, yo te voy a ayudar. Vos solamente busca un local, un galpón grande, y te voy a hacer de garante, te voy a dar el primer impulso económico para que vos puedas largar. Bueno, salí a buscar y alquilé mi primer salón, año 91, más o menos 91, sí, en Barrio Escobar, en la calle Rufino Cuervo. Rufino Un Cuervo. galpón chico que hasta el día de hoy funciona con una academia de artes marciales y gimnasia de acondicionamiento físico general. Un galponcito de 20 metros de fondo por 10 de ancho, bien alto, sí, que se requiere altura en gimnasia. Y bueno, lo alquilamos y él me dio los primeros pesos para comprar lo que yo no hubiera podido comprar porque era un seco absolutamente, para los elementos. Compramos las colchonetas, la barra, la paralela, todos los aparatos completos. Pero todos, por supuesto, la mayoría, todas cosas artesanales hechas acá en la Argentina. Y bueno, y largamos. Cuando largué, por supuesto, el grupo de gimnastas que estaba tan desilusionado como yo del Club Instituto, se vino a trabajar conmigo, entre los cuales estaba Martín Barrio Nuevo, Diego Novelo, que eran niños, eran chicos chiquitos, de 10, 11 años. Fíjate vos la edad, eran bebés, digamos. Y bueno, y me lancé con eso y nunca había vivido la experiencia de ser, digamos, el administrador de un gimnasio. Y así, a ojo de buen cubero, la fui manejando. Por supuesto que al principio jugué en todos los puestos de la cancha. Limpiaba los baños y daba clases, o sea, hacía todo yo, ¿no? Y de a poquito fui creciendo, fui ordenando, fui aprendiendo cómo administrar el gimnasio, cada vez creció más. Y en aquella época, lo que primero que me di cuenta cuando empecé a trabajar solo, que la verdad no sabía nada de gimnasia. No sabía nada, que era un inútil, porque yo tenía la obligación con una institución que ahora estaba sobre mis hombros, mostrar una producción. Y mi producción deportiva era muy pobre, porque yo era pobre, porque la gente creía en mí. Si ese instituto funcionaba, era porque venía y creía en mí. Me generaba un gran compromiso con la gente que acudía a mi gimnasio. Me sentía un estafador si realmente no lograba los sueños que nosotros habíamos tenido en el instituto y que tenía a quien culpar en ese momento cuando no se cumplieron, que era el club que no apoyaba, que esto. Ahora yo no tenía a quien culpar, el único culpable era yo si no lo lograba. Entonces, ¿qué hice? Me di cuenta que tenía que estudiar. Y me fui a vivir a un par de meses a La Habana, en Cuba. Vendí un auto, en aquella época nos habíamos comprado un autito, que es la primera vez que teníamos un auto comprado en la familia. Vendí un auto porque no teníamos plata, entonces lo vendí solo para irme a Cuba. Porque fue mi primer viaje, inclusive nunca había subido un avión, la primera vez que subí un avión. Me fui a Cuba con un grupo de gente, me quedé ahí casi 2 meses estudiando
gimnasia en una universidad, la Manuel Fajardo, de La Habana, en donde Cuba tenía toda la herencia de la formación rusa, nada más y nada menos, de la Unión Soviética en aquella época, que había influenciado fuertemente en todo el crecimiento cultural que tuvo Cuba. Y el deporte estaba totalmente influenciado por ello, y toda la bibliografía y lineamientos de estudio de ellos era todo lo que habían logrado de la herencia esa. Y tuve la oportunidad de estudiar, pero te puedo asegurar que no me acuerdo ningún día en Cuba que haya ido a la playa. Me la pasé todo el tiempo dentro de los institutos de entrenamiento, de formación, estudiando. La pasión era tan grande, era tan enorme el sentimiento que me generaba estar ahí, que creo que ahí pegué el gran salto y mi cabeza cambió, pero por completo, con respecto a cómo debía trabajar en gimnasia. Cuando yo volví al gimnasio, cuando volví a trabajar con mis deportistas, volví con un montón de ideas nuevas, planificaciones hechas de una manera que nunca jamás se habían hecho, y me di cuenta que los amigos centralistas porteños siempre habían sido unos egoístas, porque ellos manejaban estos conceptos de hacía mucho tiempo. Y era por eso que nos llevaban ventaja, porque ellos trabajaban bien, pero no te la decían, no te la contaban. En aquella época no había redes sociales, ni el conocimiento fluía como ahora. Entonces cada cual que tenía un conocimiento lo usaba como una herramienta de poder. Se lo guardaba y decía, si yo sé esto no te lo voy a contar, porque así te puedo ganar las competencias. ¿No? Fíjate vos la mentalidad de ese momento. Y no estamos hablando tan lejos, estamos hablando allá en los comienzos de la década del 90. Y en ese momento yo empiezo a trabajar de otra manera. En 2 años de trabajo así, saqué mis primeros gimnastas de élite. Sorprendí a la gente de Buenos Aires cuando empecé a caer con gimnastas, que les ganaban a ellos. Primero me hicieron la guerra imposible con los jueces y la típica de las chicanas deportivas, hasta que me logré ganar el respeto, especialmente de la gente de Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, que es donde funcionaba la Confederación Argentina. Y me empezaron a hacer un espacio muy grande a nivel institucional, y yo empecé a asistir a las reuniones técnicas de la Confederación Argentina. En ese momento ya era Confederación, asistir para estar impregnado de todo el sistema deportivo gimnástico de nivel del país. Ya en el año 93 participamos por primera vez de un campeonato internacional en donde asistimos con Martín Barrionuevo. Fue el primer gimnasta que yo llevé a un torneo internacional, y fue mi primer torneo internacional en un torneo sudamericano que se hizo en Puerto Viejo, en Ecuador. Cuando me abren la puerta ahí, yo empiezo también ya en una dimensión que no paró hasta el día de hoy, que es trabajar dentro de la estructura institucional que me fue fortaleciendo cada vez más. Después tuve el apoyo con el tiempo de la Secretaría de Deporte de la Nación a través de la Confederación Argentina, que nos mandaron aparatos. Pude armar un gimnasio mezclado con los aparatos que yo tenía, más aparatos que me llegaron de la Federación, que es el actual GOA, donde vos conociste, que está ahí cerca de, ahí en la zona de Argüello, ¿no? Sí. Ahí se armó un centro ya de entrenamiento, ¿no? con otro nivel, después que ya habíamos transitado un trayecto muy importante de cambiar la Gimnasia de Córdoba, de la mediocridad en la que estábamos, para pasar a estar dentro de los mejores gimnastas que tenían las categorías infantiles y juveniles dentro del país. Y eso me hizo ganarme reconocimiento y respeto de mis colegas porteños, en donde en lugar de pelearse conmigo, me integraron en sus grupos de trabajos, y la pelea pasó a otro nivel, que es la discusión de ideas y la defensa de intereses, como sucede siempre en el ámbito deportivo. Así que de ahí hasta la fecha nunca paré.
Vos tuviste en el Panamericano del Mar del Plata, que fuiste director técnico. Exactamente. Te cuento cómo fue. Dale. En el año 93 yo logré las medallas a nivel sudamericano con los infantiles. Sí. Después ya mis gimnastas eran juveniles. Uh-huh. Y también habíamos logrado medallas como juveniles. Sí. O sea, van creciendo de edad y van creciendo como deportistas. En ese momento se hacen los Juegos Panamericanos, año 1995, en Mar del Plata. Uh-huh. Resulta ser que el secretario técnico nacional, Enrique Salanitro, sí, profesor, digamos, hoy presidente de la Federación Santafesina, y que, bueno, un gran entrenador también, él debía dirigir como director la competencia de gimnasia artística masculina dentro del marco de los Juegos Panamericanos de 1995, porque el comité organizador era de Argentina. Sí. Bueno, él justo, digamos, se enferma y tiene un problema cardíaco muy grave. Sí. Y él obviamente queda digamos, en recuperación estricta y no podía hacer nada de esto. El presidente de la Confederación Argentina en ese momento, Luis Bancalari, dice: tengo que designar un director de la competencia masculina. Sí. ¿Y qué hizo? Sin que nadie se lo pida, porque yo tampoco ni lo hubiera imaginado. Él dice: el cordobés, porque así me llamaba, el cordobés va a ser el hombre ideal para esto. Es el tipo que más progresó en los últimos años, el tipo que más trabaja, según su concepto. No sé si era el que más o el que menos, pero esto fue un golpe bajo para todo el porteñismo, que dice: ¿cómo? Y el cordobés, sí, y así fue, me eligieron de director de competición de la rama masculina. Yo ya era juez internacional, además. Te aclaro que ya en el año 93 había hecho mi primer curso como juez internacional, ¿no? Es decir, yo había avanzado como técnico, pero también era juez internacional, había hecho los cursos y tenía un destacado desempeño en esa área. Entonces me pone de director. Entonces yo ahí tengo la fortuna de trabajar con otra grande de la administración en eventos deportivos, que era Elena Lario, que estaba radicada en España, licenciada en Administración y Organización de Eventos, en el deporte, licenciada en España, pero es argentina. Sí. A ella se la contrata para venir a organizar esos juegos en la parte de gimnasia, y trabajo junto con ella y con la parte de gimnasia femenina. Y organizamos los Juegos Panamericanos del año 95. Que fueron realmente un lujo en cuanto a organización. Excelente, salieron. Y yo en ese rol estuve como director. A partir de ese rol que tuve la oportunidad de vivir, no tenía deportistas en la selección ahí, 95. ¿Por qué? Porque mis deportistas eran juveniles. Todavía no habían llegado a la categoría mayores. O sea que por más que hubiese querido, ellos no podían participar ni siquiera de los selectivos. Pero sí tuve el honor de ser el director de la competición local, ¿no? La parte local. A partir de ahí, de esa experiencia, terminados los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, mucho material que se compró a nivel de la nación se reparte en el país, porque no iba a quedar todo en Buenos Aires. Obvio. Entonces, dice: ¿qué hacemos con una parte? Se la vamos a dar a Córdoba. Se la vamos a dar a Córdoba. Pero no dijeron se la vamos a dar a Walter Gialdi. No. A la Federación Cordobesa. En ese momento, el presidente de la federación no era yo, era el profesor Daniel Graco. Daniel Graco. Sí, esposo de Silvina Márquez, sí, una gran entrenadora de gimnasia rítmica. Y el fuerte, digamos, internacional de aquella época, en ese momento, era la rítmica, que había logrado inclusive medalla de oro en los Juegos Panamericanos 95 con Alejandra Usain, que fue la más destacada
de la gimnasta de Córdoba. Imagínate que en Córdoba hablar de la gimnasia rítmica era a nivel técnico muy superior a lo que nosotros, si bien habíamos logrado cosas muy lindas en la gimnasia artística, todavía estábamos en camino ¿no? Sí, sí, En sí, sí. camino a llegar. Este presidente decide aceptar los aparatos y sabía que esa historia de la avenida de los aparatos tenía que ver con la gimnasia artística, con lo que habíamos logrado con los Sí, gimnastas sí, sí. nuestros. Entonces, lo primero que buscamos, en lo cual me incluyo yo, porque yo quise ayudarle también a buscar, es instalar esos aparatos en el Estadio Córdoba, en el gimnasio de abajo, donde está hoy la cancha de básquet, ¿no? Sí. Queríamos instalarlo ahí. En aquella época el estadio estaba en manos de la municipalidad, no del gobierno de la provincia. Bien. El administrador del estadio era la municipalidad. Pedazo de Entonces estructura. hablamos con la dirección de deportes de la municipalidad, de la cual tenía algún cargo ahí. Daniel también trabajaba en la municipalidad de Córdoba en ese momento. Y la municipalidad nos negó, nos dijo, no, no, no. Cosas permanentemente armadas, ahí no. Porque ese estadio se usa para un montón de cosas, los salones son para calentamiento de los equipos de fútbol, no podemos tener eso armado como un centro permanente de gimnasia. ¿Qué Nos año, negaron, digamos. ¿Qué año es eso? Eso en el año 96, sería el año 96. siguiente, el 95. 2006, 2016, 2020. Bueno, hace 24 años después seguimos teniendo el mismo problema, no te preocupes. Sí, sí, eso, bueno, puedo hablar mucho de eso. Nos dijeron que no. Bueno, buscamos, nada. La cuestión que Van Calaris le dice a Daniel Graco, o te lleva los aparatos que los tengo amontonados acá, o se los doy a otro. Porque él era así, ¿viste? Era muy así informal. Entonces, no, los llevamos. Entonces los trae los aparatos y me dice, Walter, ¿a dónde los guardamos? Y le digo, ¿no hay un depósito en el estadio? Bueno, guardamos un poco en el depósito y otro poco lo llevamos al gimnasio tuyo. Sí. El gimnasio mío era ese chiquito. ¿Sí? Digo, uy, si pongo los aparatos ahí me tengo que ir afuera. Si el gimnasio tenía 10 por 20, no entraban, ¿viste? Entonces llevamos algunos colchones, algunas cosas ahí, y las cosas más grandes las guardamos en un depósito del estadio, no en el gimnasio, sino en un depósito. Sí, sí, sí. A partir de ahí seguimos buscando lugares, y como no se consiguieron, Graco viene y me dice, Walter, al único que le gusta y le interesa esto es a vos. Dice, y el único que le va a dar sacar el provecho, al menos ahora y por mucho tiempo, sos vos. Y así que buscate un salón más grande y andate a otro salón. Le digo, ¿cómo hago? Porque eso sale mucha plata. Claro, era mucha guita cambiarse de salón. Dice, pero jugate. Y yo dije, me acordé las palabras de mi tío, si a vos te interesa, Sí. corre el riesgo que te va a ir bien. Es duro, pero te va a ir bien. Y salí a buscar salones y encontré ese galpón, que es donde está hoy el Goa, que era una ex fábrica de zapatos. Sí. Sin vidrio, la ventana toda rota, lleno de murciélagos adentro. Era un desastre, un lugar abandonado. Horrible. Cuando lo fui a ver, claro, cuando vos lo mirás con amor, me imaginaba el gran gimnasio allá adentro y era una mugre, ¿viste? Y el tiempo te corría porque había que instalar esos aparatos en algún lado. Y bueno, agarré y ¿qué hice? Vuelvo a vender otro auto. Otra vez mi familia, pero sos un tarado. Claro, me quedo a pata, pero la plata del auto me sirvió para hacer todo el acondicionamiento para poder instalar los aparatos ahí. Sí. Se pusieron los vidrios, se pintaron, se sacó la mugre, digamos, se puso todo en orden, se pusieron los anclajes y cuando estuvo todo en orden se trajeron los aparatos. Y ahí armamos la pedana, más lo que yo tenía. En ese momento no tenía aparatos de femenina, los aparatos de femenina los compré después. ¿Sí? Entonces armamos con las cosas que teníamos. Y así montamos un centro con convenio con la federación.
le llamamos Centro de Entrenamiento de la Federación en convenio con el GOA. Es decir, la federación me permitía explotar los aparatos para el desarrollo de continuar el desarrollo de mi actividad privada, pero yo en contraprestación le permitía a cualquier gimnasta de Córdoba que tuviera en una línea, por supuesto, de competición y requiriera el uso de aparatos, la posibilidad de que acudiera a entrenar de manera absolutamente gratuita, sin cobrarle un centavo. Y así fue como lo cumplimos y lo seguimos cumpliendo hasta ahora. Todo gimnasta que se destaca y quiere ir un día a entrenar o dos o una semana o lo que sea al gimnasio porque ahí está la pedana, porque ahí está el aparato que requiere, lo puede hacer sin cobro alguno ni ningún tipo de pago. Siempre que esté en el sistema federativo, afiliado y demás, ¿no? Inclusive el gimnasio hoy día ha ido creciendo. Tenés estructura de acrobática, estructura... Sí, sí, eso con el tiempo, bueno, ha ido hoy creciendo. es otra cosa, ¿no es cierto? Pero hay toda una historia después. Pero yo te estoy contando en aquel inicio cuál fue el concepto. Sí, Ese concepto siempre lo mantuve porque era la devolución lógica que había que hacer con un gimnasio que ahora yo administraba, corría con todo el riesgo económico, la federación no corría ningún riesgo económico, pero tenía el beneficio de tener un gimnasio montado con los requisitos que requiere un gimnasta de alto nivel, que era lo que yo estaba requiriendo, porque mis gimnastas empezaban a ser de alto nivel, no podían entrenar más en aparatitos caseros. Entonces yo ahí sigo trabajando y empezamos a lograr, ya fuimos a Cuenca, al sudamericano, a los Juegos Sudamericanos de Cuenca, ya en la categoría mayores, con Barrio Nuevo, seguimos yendo con juveniles a Panamericanos, Sudamericanos, seguí sacando nuevos gimnastas de élite y cada vez teníamos más medallistas y realmente fue un año de mucho crecimiento en el nivel deportivo. Y bueno, y eso nos fue fortaleciendo más en el nombre de la institución, porque la gente en la comunidad reconocía como un centro de modelo de trabajo al GOA, y ya no por el nombre de Walter Gialdi, sino por el nombre de todo un equipo de gente, porque se fueron formando profes, otra gente que nos fue acompañando, que fue excelente. Y así fuimos armando escuelas de formación de gimnastas, y eso fue desarrollándose. Después vino la femenina, en donde me dio la vocación de empezar a indagar y profundizar con la femenina, y sacamos también gimnastas de élite femenina, y como yo ahí ya no tenía las bondades de que me dieran aparatos de femenina, porque no me dieron ninguno en ese momento, yo me encargué de comprar los aparatos. Como yo viajaba mucho al exterior con la gimnasia masculina, fui haciendo los contactos con las fábricas, American Athletic y todas las que me pudieron ayudar, y logré que me hicieran precio y busqué la forma, pero yo los aparatos de femenina me los compré todos, los importados. Y así completé toda la gama de aparatos, tanto de masculina como femenina, al mismo nivel. Y logré con las chicas un nivel también de élite y de medallista, y participamos de torneos de Copas del Mundo, al nivel casi, no tan desarrollado, pero sí casi que logramos con los varones. Y bueno, y eso a su vez fue la plataforma para que pudiéramos arrancar con más disciplinas como la acrobática, que nombraste vos, en donde Luis Bancalari siempre, a pesar de que se lo critica por muchas cosas, es un tipo que ha sido muy cuestionado, ha tenido cosas muy buenas también. Y yo le agradezco que siempre haya tenido un reconocimiento y una valoración hacia nuestros trabajos desde allá, desde la Oficina de Dios, que es Buenos Aires, en donde ellos normalmente siempre se quedaron con todo, pero mientras estuvo Luis Bancalari siempre supo ayudar también a la gente que mal llamada del interior como nosotros. Y siempre nos estuvo apoyando y ayudando. Y bueno, y así es como sigue hoy montado el GOA, ¿no? Con ese convenio con la federación y con un equipo de trabajo extraordinario en donde hay otros entrenadores que hoy están sacando buenas figuras del deporte y que ya no son los alumnos del profesor Gialdi, los deportistas, sino
los alumnos de ellos mismos. Y muchos de esos entrenadores están siendo aquellos ex deportistas Claro. que uno formó. Y eso para mí es el mejor reconocimiento que me puede dar la carrera, que la gimnasia siga viva y en manos de toda esta gente que, vuelvo a la palabra, tiene su trayectoria evidente y reconocida dentro de este campo de la gimnasia. En mano de los idóneos. En manos de los idóneos. Ahora yo sí me enojo mucho muchas veces con ellos, porque le digo, muchachos, tienen que estudiar. Hago como abuelo, ¿viste? Muchachos, estudien, no se queden con lo que yo les puedo haber enseñado. Lo que yo les enseñé es obsoleto. Eso es una experiencia hoy, de base. Realmente saber gimnasia es entrar en el desafío de nuevos conocimientos. Hoy la gimnasia evolucionó mucho de la que ustedes hicieron a la de hoy. Si repiten como loro lo que ustedes hicieron, nos vamos a quedar en el tiempo. Por eso es que yo empecé a canalizar en estos tiempos mis energías con lo que fundamos. Fui uno de los fundadores de la Academia CAG. CAG es por Confederación Argentina de Gimnasia. Fundamos esa academia. Después el problema que tienen de desarrollar estas actividades dentro de las federaciones es que lamentablemente las federaciones, y esa es la parte negativa, están impregnadas de política. Sí, sí. Y en la política siempre hay grietas. Y cuando hay grietas uno a veces está queriendo o sin querer, no importa. Pero siempre está parado de un lado. Sí. Y cuando el lado que le toca gobernar es del otro, te arruinan lo que vos habías hecho antes. Y me pasó eso. Yo fundé esa academia que venía aceitada bien durante 3 años. Se hicieron muchas capacitaciones. Empezamos a generar lo que llamamos los brevets, que eran títulos de entrenadores dentro del sistema federativo que nunca habían existido. Eso quedó, cuando cambian las autoridades actuales, quedó en la nada, porque a mí me sacaron porque supuestamente, yo era del grupo opositor en lo político. Y yo nunca mezclé esa tarea con lo político, pero bueno, hay gente que asocia eso a lo político. Y bueno, tomó la manija a otra gente, y fíjate lo que es la rueda de la bicicleta. Hoy esos supuestos opositores me vuelven a llamar para que integre la Academia CAG y siga, porque ellos a la distancia y ya después de las coyunturas y peleas políticas, dicen, lo que vos hiciste fue algo muy importante y queremos tu presencia dentro de este equipo de trabajo. Y me han vuelto a convocar. Mira vos, qué bueno. Así que estoy ahora trabajando con aquellos que supuestamente eran mis opositores. ¿Por qué? Porque yo puedo ser opositor en alguna discusión, pero no de la gimnasia. Yo creo que todos los que nos oponemos en una idea o en otra, queremos lo mismo, queremos que la gimnasia sea grande. Y eso es lo único que importa. Así que más allá de las ideas o de cómo cada uno haría las cosas, creo que lo importante es trabajar todos juntos en la diferencia. Yo voy a seguir pensando en algunas cosas diferentes que muchos de ellos, pero en donde no pensamos diferente es que hay que trabajar mucho para que la gimnasia se siga desarrollando y el país no se quede. Porque hemos logrado mucho en la Argentina. Y ya no lo hablo solo por el GOA, hablo por el país. Hoy la gimnasia argentina está reconocido el nivel técnico de la Argentina en el mundo. No tenemos muchas veces medallas, porque ganar medallas en un deporte individual en donde participan tantos países de primera línea es muy difícil. Pero ya hay otras valoraciones que tenemos que hacer. Cuando un gimnasta argentino entra en un torneo del mundo, ya no se ven diferencias grandes, abismales con el que sacó la medalla. Estamos muy cerca de los grandes medallistas, porque nuestro nivel técnico ha mostrado una calidad que ya ha superado aquellos mitos que decíamos, uy, los rusos, uy, los chinos. Los chinos ahora dicen, che, ¿qué viene gimnasta este? Yo me acuerdo cuando fuimos al Mundial de China en el año 99, sí. Eric Pedersini, para mí el mejor gimnasta
de suelo de la historia de Argentina. En China, la gimnasia artística es más popular que el fútbol. Claro. O sea, los chinos saben de la gimnasia y de lo que sucede en los campeonatos mejor que lo que saben de lo que pasa en un campeonato de fútbol. Es más importante para ellos la gimnasia. Yo me acuerdo que nosotros andábamos en China con un traductor todo el día, porque para moverse en China, si no vas con un attaché traductor, no podés tomar ni un taxi. ¿Qué vas a hablar si no hablas chino? Entonces un día salimos a pasear con un entrenador, Antonio Blanco, Titi Blanco, que era entrenador de Eric Pedersini. Yo estaba como técnico general de la selección de ese mundial, pero él me acompañaba como técnico particular de Eric Pedersini. Bueno, salimos a pasear en un momento libre para conocer un poco el entorno cercano ahí, de esos tiempos libres que teníamos, y nos fuimos con el attaché y un traductor. Subimos a un taxi chino, que era una lata de sardina el taxi, chiquito como ellos, ¿viste? Sí. Nos subimos ahí y empezamos a conversar con el taxista, como se conversa con cualquier taxista cuando subí en un viaje. Y el traductor nos iba diciendo, y nos preguntaba el taxista de dónde éramos, le contamos que éramos argentinos, que estábamos en el mundial. Ah, dice el chino, el mundial, dice Argentina. Sí, me dice, hay un rubiecito, dice, muy bueno, el mejor, el que tendría que haber ganado suelo, dice él, según su concepción de ciudadano nada más, no de entrenador. Dice, ¿cuál? Dice, ¿cómo era el nombre? Y le dice, Eric, y en medio en chino, sí, Eric. El tipo había visto en ese gimnasta, mejor que los otros, mirá que estaban los rusos, los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque nuestros gimnastas, que fueron ya en ese mundial en el año 99, aunque no ganaran una medalla, estaban a la altura de los mejores del mundo. Reconocidos. ¿Qué mejor premio, más qué medalla? Cuando te dicen, che, qué bárbaro esos gimnastas, qué trabajo que están haciendo en Argentina, tener una medalla de oro en el corazón. Porque te lo están diciendo los mejores del mundo. De ahí hasta ahora hemos evolucionado más todavía. La gimnasia evolucionó más. Ha sido superado aquel trabajo. Cada vez los gimnastas argentinos están mejor. Si bien la gimnasia en el mundo también avanzó, nuestros gimnastas cada vez están mejores. Lo único que nosotros necesitamos, como siempre en todo deporte de alto rendimiento, es que el Estado se involucre y ayude. Política deportiva. Es una política deportiva. De alguna forma, gracias a Dios y gracias a algunos gobiernos, la nación, y voy a hablar bien con este título, el gobierno de la nación, porque no tengo nada para decir del gobierno de la provincia, creo que de esta historia no escribió ni un renglón, pero la nación sí ha apoyado el deporte de alto rendimiento muchísimo. Cuando se creó en estos últimos tiempos el ENAR, el ENAR contó con recursos, permitió que los deportistas por primera vez pudieran viajar sin pensar en pedirle a los papás que usen la tarjeta de crédito para pagarle un pasaje, porque el ENAR administró dineros a través de sistemas de recaudación. Primero era de la telefonía celular, creo que se quedaba con un pequeño porcentaje del ingreso bruto. 0,2, una cosa así era. Claro, que para el deporte era mucho dinero muy importante. Esa iniciativa fue uno de los grandes pasos que dio en estos últimos tiempos el gobierno y ayudó muchísimo. Se compraron materiales, aparatos, se fueron renovando. Lo único malo en este último periodo es que Luis Bancalari falleció. Ajá. Y no tuvimos más dirigentes de la Catalla que miraran un poquito al interior. Y de nuevo volvemos al centralismo. Como el gobierno de la nación tiene su centro de operaciones en Buenos Aires, casi siempre los beneficiarios de estas cosas han quedado en capital. Pero nosotros hemos sido muy inteligentes porque aquellos
aparatos que recibimos en algún momento de la nación, los cuidamos tanto y los arreglamos tanto que los tenemos impecables y los seguimos usando. O sea que no hemos perdido aparatología por no recibir la renovación de los materiales, pero sí aspiramos a que haya una política un poquito de vuelta de mirada más federal, ¿no? Equitativa, claro. Ahora, también somos, digamos, y en esto voy a decirlo aunque alguien después me quiera dar con un caño, el gobierno de la provincia es muy cómodo. Yo no vi nunca que el gobierno de la provincia decida hacer en gimnasia una inversión, en serio. Entonces, eso también nos debilita ante la nación, porque por lo menos dispone de un espacio físico, de ese gimnasio que buscamos en el año 96 y que nunca conseguimos. Ese salón que cuántas veces se lo he pedido, hoy son Agencia Córdoba Deporte, antes habrán sido otros funcionarios, pedirle un espacio físico para montar un centro de entrenamiento exclusivo para la gimnasia en manos del Estado y en manos de la Federación. Nunca nos dieron nada el gobierno de la provincia, ni siquiera el espacio físico. Imagínate que un gobierno provincial que no hace ningún esfuerzo demostrado en ese sentido, no te van a dar más aparatos ni nada. Decirle a tu gobierno que por lo menos monte un centro. Hace muy poquito, la Nación nos dio, hace muy poquito, hablo del año pasado, Ajá. una pedana de gimnasia rítmica nueva. Ajá. Una de las que se usó en los Juegos Juveniles de la Juventud, el juego, los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hicieron en Buenos Aires. Una de las pedanas que se usaron ahí, nuevas, la mandaron acá a Córdoba porque tenemos un muy buen nivel de gimnasia rítmica. Sí. Yo la acepté. No pude conseguir que el gobierno resuelva el problema del espacio físico donde instalar esa pedana para que esté administrada por la federación, no en convenio con ningún particular. Bueno, nuevamente no consigo cosas y tuve que salir a buscar ayuda. ¿Quién me ayudó? Los directivos actuales del IPEF, que me permitieron montar ahí la pedana, pero en una contraprestación. Quiere decir que la pedana va a tener que ser compartida con nuestra gimnasta, pero también con los estudiantes del IPEF. Claro. Lo cual no es muy bien visto por el ámbito del deporte, porque dicen que se desgasta el aparato con el uso del profesorado. Bueno, será una buena excusa para que nuestros estudiantes aprendan también de la cultura del uso de un aparato de esa calidad y empecemos también a educar a nuestros estudiantes para que la usen correctamente y no la dañen. La verdad que no vi impedimento, sino un desafío nuevo en el profesorado de tener grupos de entrenamiento de gimnasia rítmica ahí adentro y al mismo tiempo alumnos que puedan usar ese material de la manera correcta que debe ser usado, y eso también enriquece la cultura de nuestro deporte dentro del ámbito formativo del IPEF. Y en eso agradezco que el IPEF tuvo esa apertura. Los actuales directivos, que si bien no vienen del palo del deporte, tuvieron apertura en escucharme y tratar de ayudarnos en este tema. Sin embargo, el gobierno de la provincia sigue sin hacer los aportes que debería hacer, y es su responsabilidad montar un centro de alto rendimiento en gimnasia como lo debería hacer con todos los deportes. Esto hace que nos haya debilitado la relación con la Secretaría de Deportes de la Nación, en donde nos van a dar en la medida también que los gobiernos provinciales demuestren también iniciativa en hacer sus esfuerzos. Yo creo que en todos estos años el gobierno de Córdoba ha ayudado un poco a los deportistas a través de becas y ese tipo de cosas, pero en sí a la estructura de base federativa del deporte no ha sido ayudada por el gobierno de Córdoba. Y invito, si alguien lo ve, alguien del gobierno esto, invito a las autoridades del gobierno a que me sumen a discutir sobre cómo podríamos plantear el deporte de alto rendimiento en Córdoba y cómo se puede, no con tanta plata para un gobierno,
montar los medios necesarios para que las federaciones puedan seguir desarrollando el alto rendimiento sin que estos costos caigan todos sobre la espalda de los deportistas. Bien. Porque hoy los deportistas pagan todo. El GOA funciona porque lo mantienen los deportistas con sus cuotas. La federación funciona porque los deportistas pagan las afiliaciones. Es decir, tenemos que buscar bajar esos costos compartiendo un poquito con el aporte del Estado. Y en este caso el desafío es para el aporte que tiene que hacer nuestro gobierno provincial. Y que todavía no lo ha hecho, pero siempre tiene la oportunidad de hacerlo. Hay un potencial enorme, enorme. Esperemos que en algún momento haya una decisión en esto. Bien, Walter, te iba a hacer dos preguntas que me las has contestado ampliamente, pero sí te voy a hacer dos preguntas y te voy a pedir, este es un concepto que yo le robé a Alejandro Dolina, que vos me dejes una pregunta para el próximo entrevistado, que yo se le tenga que hacer. ¿Sí? Que te deje una pregunta. Para que la conteste el que viene. Después, ¿sí? El próxima persona que yo vaya a entrevistar. ¿Va a ser otro así, profesor, entrenador? Va a ser un entrenador. Si me da bola hoy, va a ser otro entrenador. Yo te voy a dejar que... La pregunta que yo te voy a hacer para con vos mismo es la siguiente. ¿Tu energía es la misma que hace 20 años atrás? Es muy profunda la pregunta que te estoy haciendo. No estoy hablando de lo físico solamente. ¿Tu energía es la misma? Bueno, la mejor respuesta es la más sincera posible. Sí. Y sinceramente te digo, no es la misma energía. De ninguna manera. Yo siento que hay dos aspectos. Hay un aspecto que tiene que ver con lo biológico, ¿no es cierto? Es decir, biológicamente uno va, a medida que la edad avanza, va, digamos, cayendo por una cuestión natural. O sea, desde ese punto de vista las energías se van perdiendo. Y en cuanto a las energías que tienen que ver con los sueños, con las ilusiones, con aquellos que nos motorizaron el sentimiento, yo te diría que en ese aspecto las energías siguen vivas, pero están contaminadas del conocimiento. Cuando uno ya ha transitado muchos años y tiene conocimiento, sí, ya no sueña tan fácilmente, ya no es tan ingenuo. Es decir, los sueños se contaminan con la racionalidad. Yo tengo ilusiones y tengo ganas de hacer muchas cosas, pero ya mido todo lo que hago porque lo racional no lo puedo evitar. Y lo racional llega por la experiencia que uno ha transitado. En los primeros tiempos era distinto. Todo estaba por escribirse. Entonces, uno se metía a cruzar el río, a nadar de orilla a orilla sin saber si iba a llegar. No medía nada. Yo me meto y lo hago porque no sé qué va a pasar. Y tenía solo fe. Y todo lo veía positivamente. En cambio, ahora yo puedo detectar a través de la razón y la experiencia cosas, no, por este camino no va. Por eso creo que si bien uno tiene un poco de menos energías a nivel biológico para hacer cosas, mantiene intacto el tema de los sueños, pero un sueño mucho más racional. Por eso creo que siempre es importante que dejar un legado de jóvenes o de juventud, porque el joven siempre tiene esa parte que nunca más voy a tener y nadie lo va a tener en mi edad, que es esa ingenuidad, ese ser capaz de querer cambiar el mundo y llevarse el mundo por delante. Eso que solamente uno lo hace en un momento en la vida. No me siento débil en los sueños, me siento débil en capaz de decir,
Yo para cruzar este río de este lado al otro tengo que ver si no me voy a quedar en la mitad del río. Y tengo muchos elementos de razonamiento para analizarlo. Entonces ya juego un poco, como se dice, con el diario de mañana. Antes no tenía eso. ¿Me explico lo que digo? Entiéndase lo que voy a decir en el contexto que lo voy a decir, ¿no? Entiéndase lo que voy a decir en el contexto. Pero que creo que toda la entrevista ha valido la pena para llegar a esta conclusión que me has dado. Creo que, es más, creo que va a ser el eslogan de la entrevista. Porque creo que toda la entrevista, toda la historia que hemos recorrido, ha servido para llegar a este momento. Creo que es el momento más importante. La segunda pregunta, que estoy emocionado, perdón. La segunda pregunta... Estamos los dos emocionados. Por ahí la gente que no ha transitado ciertas cosas, por ahí le cuesta entender lo que para uno significa la gimnasia. La segunda pregunta que yo te haría, suponete yo hoy salgo del profesorado. Tengo cierta historia en la gimnasia, me gustó, estuve en una clase con vos, me gustó, estuve en la escuadra de gimnasia y te digo, Walter, quiero ser entrenador de gimnasia. ¿Sí? Walter, quiero ser entrenador de gimnasia. Independientemente de los cursos de capacitación, independientemente, ¿qué me hace falta como ser humano para ser entrenador de gimnasia? Muy buena pregunta, ¿eh? Para ser entrenador de gimnasia, lo que más hace falta es que te guste con el corazón y con el alma la disciplina. Que te haya enamorado la disciplina. Que te haya seducido. Yo conozco muy buenos entrenadores que no han sido gimnastas, que han llegado a la gimnasia después. Otros que no llegaron a ser grandes entrenadores, pero muy buenos formadores de gimnastas. Te voy a dar un nombre por decir uno. El profesor Jorge García. No sé, capaz que lo conoces porque es docente del IPEF también. El profesor Jorge García fue un estudiante de educación física que venía a ayudarme al gimnasio porque le gustaba la gimnasia, veía en la gimnasia algo que le daba placer internamente, que lo llenaba. Estaba enamorado de la disciplina y miraba gimnasia por video y venía y preguntaba, iba a todos los torneos, quería ayudar, no quería cobrar sueldo, nada, venía solo por el afán de aprender. Y misteriosamente, y quién sabe por qué, la gimnasia tiene ese, digamos, ese don de galante de que seduce a mucha gente. Aquel que se sienta seducido por la gimnasia, no importa que no haya sido deportista, ¿por qué no puede llegar a ser un gran formador en gimnasia, un gran formador? No creo que el hecho de haber sido deportista de lleno te convierta en el formador. De hecho, conozco muchos que fueron gimnastas y que hoy no serían entrenadores o formadores. El haber hecho la gimnasia te da un plus más, que es la experiencia motora. Pero lo que yo siempre digo, mi experiencia motora, la verdad que es obsoleta para la gimnasia moderna de hoy. Es simplemente un dato más. Lo que importa es ese sentimiento de querer meterse, casarse con esta disciplina. Y hay mucha gente que se enamora, y yo lo veo siempre, ¿eh? Y trato de rescatar eso en el profesorado. Siempre de mis alumnos tengo algún enamorado de la disciplina. Y a ese lo invito, che, venite al gimnasio. No para que me venga a trabajar gratis ni nada de eso. Todo lo contrario, vení a ver las clases. Ponete al lado mío, cuidemos, te enseño cómo se cuida. Fíjate cómo son las clases. Y lo meto. Y así he metido mucha gente que hoy está trabajando como profesores, entrenadores de gimnasia y no han sido gimnastas. Bellísimos, bellísimos
entrenadores. Hay un muchacho, para hablar del presente, actual, se llama Francisco Merlini. Francisco Merlini. Un pibe que tiene 20 años de edad. Estudia una carrera de ingeniería, está en la universidad en este momento. Una criatura. Sí, no está nada que ver con la educación física, pero le gustó tanto la gimnasia, porque iba a ser con el grupo de adultos, ¿viste? Ajá. Ahora resulta que le gusta tanto la gimnasia que viene, trabaja con nosotros, nos ayuda con los gimnastas. Ha hecho todos los cursos de la academia que hemos dado. Todos los cursos, inclusive los cursos de solidaridad olímpica, y está en todos lados. Un muchacho brillante intelectualmente, muy inteligente. El año que viene empieza el profesorado de educación física, sin dejar la carrera que está haciendo, porque la gimnasia lo sedujo. Y hoy lo tengo como uno de los pilares más importantes dentro del gimnasio, trabajando con grupos de proyección, con un manejo de la planificación y del conocimiento técnico y biomecánico extraordinario por el estudio. Un muchacho que se está formando por fuera de un profesorado y se ha dado cuenta de que la carrera de educación física tiene mucho para darle todavía. ¿Y qué tiene para darle? ¿Cuál es la parte positivísima del profesorado de educación física? La formación pedagógica y docente. Esa formación integral que te da el profesorado de educación física no te lo da ninguna carrera solamente técnica o de capacitaciones externas. Entonces es el complemento perfecto para que ese muchacho llegue lejos. Y lo tengo, gracias a Dios, conmigo. Y no nació, nunca fue un gimnasta reconocido. A lo sumo habrá practicado algunas destrezas que podía hacer con el grupo de adultos que vos conociste, Alejandro. Yo vuelvo a decir, ¿qué tiene que tener alguien que va a dedicarse a esto? Estar enamorado. El amor. La gimnasia te seduce. Es así. Y para cerrar, ¿qué pregunta le dejarías vos al entrenador que viene, al que va a ser entrevistado? ¿Qué pregunta, qué te gustaría preguntarle a otro entrenador? Bueno, la verdad que no se me viene a la mente una pregunta concreta, pero sí le preguntaría si las razones que lo llevan a dedicarse a eso son laborales o pasionales, ¿no? La palabra pasión es una palabra griega que significa dolor o sufrimiento. Y uno siempre cuando se refiere al amor verdadero, dice, tengo pasión. ¿Y qué significa pasión? Que aunque me duela, te quiero igual. Entonces, si el hecho de venir a sumarse o a encarar un proyecto de vida con el deporte como entrenador, obedece a un hecho pasional o obedece simplemente a un hecho laboral o porque en eso encuentro una salida económica. Porque he visto mucha gente, lo voy a decir en otras disciplinas como el fútbol, ¿sí? Muchos quieren llegar a ser entrenadores de fútbol porque se gana muy buena plata ahí. ¿Es eso? ¿O es que el fútbol es mi vida, me lleva de adentro? Lo siento, me duele y me da gozo a la vez. O sea, siento pasión. Entonces, le preguntaría si lo que lo moviliza es la pasión u otro sentido. Bien, será hecha esa pregunta. Bien, Walter, te agradezco infinitamente tu tiempo. Para mí era muy importante poder hablar con vos. Sos como uno de mis padres dentro de lo que es la actividad deportiva, así que yo te agradezco infinitamente el tiempo que me has brindado y los conocimientos que me has querido transmitir. A mí y a toda la gente que escuche esta charla. Infinitamente. Bueno, Alejandro, de ya el agradecimiento es mío, y voy a decir algo y no es por un cumplido, porque estamos acá sentados frente a frente, pero la verdad que
sos un profesional ejemplar, sos ese tipo apasionado del que yo hablo, de que se enamoró de la educación física, de la actividad física, de la gimnasia artística, y encontró en todo esto un mundo para buscar un estilo de vida con esto, y seguir estudiando y profundizando. Y la verdad que tenemos mucho ya que aprender de vos y de todo lo que vos has podido aprender de tus estudios, de tus investigaciones y de tu experiencia. Yo tuve la suerte de recibir un gimnasta que vos formaste e iniciaste. Se llama Facundo Barroni. Facundo Barroni. Facundo Barroni inició en el Club Barrio Parque con vos como entrenador, junto con un excelentísimo grupo de varones que tenía una proyección, un trabajo técnico, que fue tu trabajo en esas primeras instancias cuando eran todavía de categoría infantil todos estos chicos, muy bien trabajado, con una línea de gimnasia moderna, planificada, y justamente hecho por vos, que vos no fuiste un competidor de alto rendimiento en gimnasia artística. Nunca. O sea, vos sos uno de los ejemplos de esto que hemos estado hablando recién. Yo recibí a ese chico, Facundo Barroni, en un momento en donde por alguna razón vos decidiste cambiar, no estuviste más en ese club, no sé si trabajaste en otra cosa, no me acuerdo qué sucedió en ese momento. Pero aquellos chicos... No pude sostener la pasión y estaba ganando dinero. No pude sostener las clases gratis. Pasaba por ahí. Bueno, el problema de los clubes es que a veces tiran en contra de los clubes en vez de a favor, ¿no? El club era una idea muy ingenua que yo tenía de las cosas, que hoy día si volviera lo vería de otra visión diferente, sería más potenciadora. Pero bueno, son aprendizajes también. Claro, claro. La cuestión que ese pibe llegó muy lejos, ¿eh? El último gimnasta varón de alto nivel que tuvimos en Córdoba, Facundo Barroni. Un fenómeno, realmente un gran gimnasta, que después dejó la gimnasia porque no quería la competencia de alto rendimiento. La dejó por una decisión personal, pero sigue practicando todavía gimnasia. Bueno, y ese impulso inicial de ese pibe fue tu trabajo. Me alegro un montón. La verdad que me alegro un montón. Bueno, Walter, te agradezco muchísimo. No te robo más tiempo y bueno, y eternamente agradecido por la charla que hemos tenido hoy. En serio. Gracias a vos, Alejandro. Un abrazo enorme. Cuídate mucho y vos y los tuyos. Un abrazo enorme.